En el video de hoy, vamos a hablar de una historia tan extraña, tan poderosa, y al mismo tiempo tan ignorada, que parece sacada de un antiguo códice olvidado, y sin embargo, está ahí. En el corazón del Antiguo Testamento. Es la historia de un hombre que tenía el poder de bendecir y maldecir con solo hablar, un profeta conocido por reyes y temido por naciones. Su nombre era Balaam. Y su historia está marcada por un evento tan desconcertante, que hasta una simple bestia de carga tuvo que alzar la voz para corregir su rumbo. Su asna habló. Sí. No es una metáfora. No es un símbolo. Es un milagro directo, registrado en el libro de Números capítulo 22. Pero lo que muy pocos cuentan, es que este no fue un milagro de ternura o simpatía. No fue un chiste divino. Fue un grito del cielo. Una intervención urgente. Y lo más impactante, es que Balaam casi no lo notó. Pero antes de llegar a ese momento increíble, tenemos que entender quién era realmente este hombre. Balaam no era un israelita. No pertenecía al pueblo del pacto. Era un profeta de origen desconocido, pero con un don innegable, su palabra tenía peso en lo espiritual. Cuando Balaam maldecía, ocurría. Cuando bendecía, también. Tenía una especie de autoridad mística reconocida incluso fuera de las fronteras del pueblo de Dios. Y fue por eso que Balac, rey de Moab, mandó a llamarlo. Israel venía de derrotar a varios reyes poderosos en su paso hacia la tierra prometida. El miedo se apoderó de las naciones vecinas. Balac no quería luchar, quería destruirlos con palabras. Así que envió mensajeros cargados de oro y promesas para contratar a Balaam como un profeta mercenario. Un arma espiritual de alquiler. Pero aquí comienza el drama espiritual. Porque Balaam consulta a Dios, y Dios le responde claramente, no vayas con ellos. No maldigas a este pueblo, porque es bendito. Es una instrucción divina directa. Innegociable. Pero Balaam, duda. Y cuando Balac insiste con más dinero, más poder, más gloria. Balaam vuelve a consultar, como si quisiera negociar con Dios. Como si el oro pudiera pesar más que la obediencia. Y Dios, sabiendo lo que hay en su corazón, le permite ir, pero solo con una condición, que diga solo lo que él le ordene. Es ahí donde el viaje comienza. Balaam monta su asna, y parte hacia su destino, sin saber que el camino está a punto de convertirse en un campo de batalla espiritual. Lo que sigue no es una simple escena curiosa con un animal parlante. Es una confrontación directa entre la necedad humana y la misericordia divina. Porque Dios, en su amor, va a hacer lo imposible para evitar que Balaam destruya su alma en el proceso de buscar riquezas. Y mientras Balaam avanza ciego por el camino, su fiel asna comienza a ver lo que él no puede ver, un ángel del Señor con espada desenvainada, bloqueando el paso. La tensión crece. La criatura se desvía, se detiene, y es azotada. 1, 2, 3 veces. Balaam no entiende. Está frustrado. Enfadado. Pero no sabe, que está a un paso de la muerte. Y justo en ese instante, en medio de la furia, el milagro ocurre. La asna, la más humilde de todas las criaturas, abre su boca, y habla. Pero antes de revelarte lo que dijo, y por qué lo dijo, vamos a desentrañar el mensaje escondido en esa voz animal, el papel que juega en el plan eterno, y cómo esta historia apunta directamente al Mesías. Porque sí. Jesús también aparece, oculto en la sombra de este relato. Prepárate, porque lo que viene te volará la mente. Y entonces, sucedió lo impensable. La asna, humillada, golpeada e incomprendida, giró su rostro hacia su amo y dijo: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? En ese momento, el mundo espiritual tocó la materia. El velo entre lo invisible y lo visible se rasgó con una suavidad brutal. Dios eligió lo más bajo, lo más insignificante,
para hablar con la autoridad del cielo. Y Balaam, en lugar de caer de rodillas o asombrarse, respondió como si nada fuera anormal. Discutió con el animal. Le habló como si el milagro fuera cotidiano. Como si su corazón estuviera tan endurecido por la codicia, que ni el prodigio más grande podía romper su obstinación. Pero antes de continuar, si este tipo de historia te está impactando, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Aquí contamos los relatos más profundos, misteriosos y épicos de toda la Biblia. Historias que no solo informan, sino que transforman. Hablamos de cada rincón de las Escrituras, desde los profetas olvidados hasta las enseñanzas más elevadas de Jesús. Así que quédate hasta el final, porque no solo te contaremos el desenlace de esta historia, te revelaremos el vínculo secreto entre Balaam, su profecía y la venida del Mesías. Volviendo al camino entre las colinas moabitas, el ángel del Señor finalmente se manifiesta ante los ojos de Balaam. El profeta ve al ser celestial, con espada desenvainada, resplandeciente, y cae de rodillas. El ángel lo reprende con dureza: tu asna me vio, y trató de apartarte 3 veces. Si no se hubiera apartado, te habría matado a ti y la habría dejado viva. Y esa es la ironía divina. La humildad del animal salvó la vida del profeta. La terquedad del hombre, que debía ser vidente, lo cegaba. El que tenía el don de escuchar a Dios, fue corregido por una bestia. Una imagen potente, una metáfora viva del orgullo humano y la misericordia inquebrantable de Dios. Pero lo más desconcertante es lo que sigue. Balaam, tras este evento sobrenatural, no regresa a casa arrepentido. No deja su camino. Va, y se presenta ante Balac. Y allí, cuando el rey lo lleva a las alturas para maldecir al pueblo de Israel, Balaam se convierte en instrumento de una voz mayor. Abre la boca, y en lugar de maldecir, bendice. No una, ni 2, sino 3 veces. Balac se enfurece. Lo trajo para destruir, y ha bendecido a sus enemigos. Pero hay algo más profundo aquí. Porque en la tercera bendición, Balaam profetiza algo que ningún profeta pagano debería haber visto. Una visión que trasciende su época. Una declaración que apunta a siglos después. Balaam, el profeta mercenario, dice: lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel. Una estrella. Un cetro. Balaam, aquel que quiso maldecir por dinero, se convierte en boca de Dios para anunciar al rey venidero. El eco de sus palabras llega hasta el Evangelio de Mateo, cuando los sabios de Oriente siguen una estrella, buscando al rey de los judíos. ¿Es posible que Balaam, aun en su ambigüedad, haya sido una pieza clave en la revelación del Mesías? A continuación, vamos a revelar la verdad oculta tras esta profecía, el conflicto espiritual que se desató por sus palabras, y lo que sucedió realmente con Balaam después, porque lo que viene es más oscuro, más profundo y absolutamente trascendental. Lo que sucedió después de la profecía de Balaam es algo que a menudo se pasa por alto, pero tiene una relevancia trascendental. El profeta, a pesar de haber sido usado por Dios para anunciar la llegada del Mesías, no se detuvo en su camino de codicia. El rey Balac, furioso por no haber recibido la maldición que esperaba, finalmente envía a Balaam de regreso a su tierra. Pero Balaam no regresa solo. Lleva consigo un conocimiento peligroso, un conocimiento que, en lugar de ser usado para el bien, será transformado en algo oscuro. Balaam no cambió su corazón. La bendición que habló sobre Israel, el pueblo elegido por Dios, lo hizo temeroso de seguir adelante en su rol de maldición, pero su corazón seguía siendo un campo fértil para la avaricia. En lugar de seguir el camino de la humildad y la obediencia, Balaam se convierte en un profeta corrupto. Él, quien fue llamado por Dios para bendecir, busca ahora su propio beneficio. Y su siguiente acto es aún más oscuro.
Es aquí donde la historia toma un giro inesperado. Balaam no se conforma con haber recibido riquezas por su profecía, sino que, a sabiendas de lo que estaba haciendo, aconseja a Balac que ataque a Israel de otra forma, no con maldiciones, sino con tentaciones. A través de su consejo, Balac envía mujeres moabitas a los campamentos israelitas, incitándolos a la idolatría y la inmoralidad sexual. Balaam, el profeta que fue capaz de bendecir al pueblo de Dios, se convierte en el arquitecto de su caída espiritual. Esta es la tragedia de Balaam, haber sido tocado por el poder de Dios, pero no dejarse transformar por él. En lugar de caminar en la luz, se convierte en un instrumento de la oscuridad. ¿Por qué, después de todo lo que vivió, eligió el camino del error? La respuesta está en su corazón, que, aunque tocado por lo divino, no se entregó completamente. Ahora, si este giro dramático te está sorprendiendo, no olvides suscribirte y darle like al video. Cada historia que compartimos aquí tiene un propósito. Nos adentramos en las Escrituras y las revelamos en su totalidad. Desde lo más profundo y oscuro, hasta las enseñanzas que transforman. Si quieres seguir escuchando estos relatos tan impactantes, conéctate con nosotros y comparte este contenido. En nuestro canal, exploramos todos los aspectos de la Biblia y desvelamos las historias que no te han contado. Volviendo a Balaam, su vida termina de forma trágica. Aunque se le da la oportunidad de cambiar, su corazón se endurece y, finalmente, en una de las batallas de Israel contra los madianitas, Balaam muere. Es una muerte que refleja su vida, llena de decisiones equivocadas, de ambición, y, al final, de un juicio divino inevitable. El profeta que fue utilizado para bendecir a Israel, se convierte en un ejemplo de lo que sucede cuando el corazón humano, incluso siendo tocado por Dios, elige ir por el camino de la corrupción. Pero, aquí viene el mensaje más grande de esta historia. El final de Balaam, su caída en la inmoralidad, y su muerte, son un recordatorio de algo profundamente importante: la gracia de Dios no se fuerza, pero el corazón endurecido siempre tiene consecuencias. Aunque Balaam fue un profeta, su vida terminó en ruina debido a las decisiones que tomó, a su codicia y su falta de arrepentimiento. Ahora, vamos a ver cómo esta historia de Balaam, que podría parecer una tragedia, en realidad, nos lleva hacia una revelación más grande, como los principios que Balaam ignoró. Son los mismos que los líderes religiosos de la época de Jesús, y a veces nosotros mismos, luchamos por seguir. ¿Qué lecciones podemos sacar de su vida? ¿Cómo podemos evitar caer en las trampas que él pisó? Mantente conmigo porque lo que viene es algo que cambiará tu perspectiva sobre la gracia y el juicio divino. Balaam, al final de su vida, no solo es recordado como un profeta mercenario, sino también como una advertencia viviente. Y aquí es donde la historia de Balaam se conecta de una manera aún más impactante con el mensaje de Jesucristo. Porque, aunque Balaam fue usado por Dios para profetizar la venida del Mesías, su vida refleja el mismo tipo de traición y error que encontramos en las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la obediencia. Jesucristo, como muchos de los profetas, habló de la importancia del corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, dijo Jesús. Y si comparamos estas palabras con la historia de Balaam, nos damos cuenta de lo que realmente le ocurrió. Su tesoro era su avaricia, su codicia por las riquezas de Balac, no la obediencia a Dios. Balaam pudo haber sido un gran instrumento de Dios, pero se dejó llevar por su deseo de poder, fama y riqueza, lo que lo alejó de la verdadera misión. Lo que ocurre en la vida de Balaam es la contradicción más grande entre lo que Dios le dio y lo que él eligió hacer con ello. Dios le dio la capacidad de bendecir, de ver la visión de la estrella de Jacob, de hablar por él, pero la codicia se interpuso. Aquí vemos cómo los pecados del corazón humano pueden cegarnos incluso ante las evidencias más claras de la presencia de Dios. En este sentido, el relato de Balaam es muy similar a las advertencias de Jesús a sus discípulos y a las multitudes: la avaricia,
el orgullo y la falta de arrepentimiento llevan a la perdición. Y Jesús lo subraya al afirmar que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Balaam, con su riqueza, su poder y su capacidad de influir, representa esa figura que es demasiado ciega para ver que el reino de Dios no se compra, no se manipula con bendiciones, y mucho menos con maldiciones. Es impactante como Balaam, después de ser usado para bendecir a Israel, fue incapaz de arrepentirse y transformar su vida. En lugar de reconocer que había sido usado por Dios para un propósito eterno, se adentró en el camino del error y la ruina. Pero esta advertencia no se limita solo a Balaam, Jesús nos ofrece algo distinto, el arrepentimiento y el perdón. A lo largo de su ministerio, nos muestra que aún aquellos que han caído pueden ser levantados por la gracia de Dios, si su corazón está dispuesto a arrepentirse. Ahora, si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte y darle like al video. Aquí no solo exploramos los relatos más asombrosos de la Biblia, sino que también desvelamos los mensajes profundos que se esconden tras las acciones humanas, mostrándonos lo que Dios realmente quiere de nosotros. Si este contenido te ha sorprendido, suscríbete y sigue nuestro canal para más historias, lecciones y reflexiones espirituales. Al mirar el fin de Balaam, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos manejando los dones y oportunidades que Dios nos da? ¿Estamos viviendo como Balaam, persiguiendo el beneficio personal, o estamos buscando el propósito divino que Dios tiene para nosotros? En el siguiente relato, exploraremos cómo esta historia de Balaam sigue siendo relevante para nosotros hoy. A través de las enseñanzas de Jesús, encontraremos un contraste entre el camino del profeta mercenario y el camino del verdadero seguidor de Cristo. ¿Estás listo para descubrir las lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas? Te invito a continuar y no perderte lo que viene. Al seguir profundizando en la historia de Balaam, nos encontramos con una verdad fundamental, el peligro de permitir que nuestra relación con Dios sea influenciada por nuestras motivaciones egoístas. Mientras que Balaam, un profeta elegido por Dios, fue llamado a ser un canal de bendición para su pueblo, terminó convirtiéndose en un instrumento de destrucción debido a su corazón dividido. Este contraste, entre el propósito divino y el ego personal, es algo que se repite en muchas vidas, incluso en las de aquellos que parecen más cercanos a Dios. Balaam, al recibir las recompensas de Balac y su participación en la corrupción de Israel, muestra la falacia de querer manipular la voluntad de Dios para fines personales. Esta tentación de controlar las bendiciones divinas no es nueva, ha estado presente desde el principio. Recuerda cómo, en el jardín del Edén, la serpiente ofreció a Eva el poder de ser como Dios. Lo que Balaam hizo, al decidir entregar el consejo a Balac para corromper a Israel, refleja esa misma tentación, usar el poder de Dios para su propio beneficio. En su corazón, al igual que en el jardín, surgió la misma mentira, que se podía controlar a Dios. La Biblia nos dice que la verdadera sabiduría y el poder de Dios no se pueden manipular ni dominar. En el caso de Balaam, es un claro recordatorio de que, aunque se nos puede permitir ver una parte de la visión divina, el usar ese conocimiento para fines egoístas puede tener consecuencias devastadoras. Jesús, por otro lado, vivió una vida de sacrificio y obediencia perfecta. Él nos enseña a tomar nuestra cruz, a no buscar las recompensas materiales, sino a enfocarnos en la voluntad de Dios y en la expansión de su reino. Este contraste entre Balaam y Jesús nos lleva a una lección poderosa. Jesús no solo nos muestra cómo vivir según el propósito de Dios, sino que, a través de su sacrificio, nos ofrece el camino a la redención. Balaam, aunque tocado por la gracia de Dios, eligió ignorarla y sucumbir a la avaricia. Pero en Cristo, vemos el modelo de alguien que nunca cedió a las tentaciones del ego, y en lugar de usar su poder para enriquecerse, lo sacrificó por amor a nosotros. Ahora, antes de continuar con las lecciones más profundas que podemos aprender de esta historia, quiero hacer una pausa y pedirte que te suscribas y dejes tu like.
Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto. Recuerda que en este canal, exploramos todos los aspectos de la Biblia, revelando las historias que nunca te han contado. Si te ha impactado esta reflexión sobre Balaam, asegúrate de seguirnos para más contenido que cambiará tu forma de ver la vida y las Escrituras. Balaam nos presenta un ejemplo claro de lo que puede suceder cuando ponemos nuestras prioridades por encima del propósito de Dios. Pero la historia no termina aquí. Hay una lección aún más grande sobre cómo el pecado de Balaam fue finalmente vencido, y cómo, a pesar de su corrupción, el propósito de Dios para Israel no se detuvo. Te invito a seguir explorando con nosotros. Vamos a ver cómo, a pesar de los intentos de Balaam por desviar el camino de Israel, Dios sigue siendo soberano y cumple sus promesas de bendición. No te lo puedes perder. A medida que la historia de Balaam avanza, llegamos a uno de los momentos más impactantes de toda la narrativa. A pesar de sus errores y de las tentaciones de poder y riquezas, Dios sigue teniendo el control absoluto sobre los eventos. A lo largo de la historia, Balaam intenta manipular la bendición de Dios, pero el plan divino no puede ser alterado. Este es un punto crucial que nos lleva a una de las enseñanzas más profundas de la Biblia. La soberanía de Dios no está sujeta a las decisiones humanas. Balaam, al igual que muchos de nosotros, se enfrenta a un dilema. Su corazón está dividido entre lo que sabe que es correcto y lo que su ego le impulsa a hacer. Pero, Dios le muestra una lección trascendental. A pesar de la corrupción y la codicia que dominaban a Balaam, Dios utilizó incluso sus errores y malas decisiones para cumplir con su voluntad. Esto nos muestra una verdad fundamental sobre la gracia de Dios. Incluso cuando elegimos mal, Él sigue trabajando en nuestro beneficio, guiándonos a través de las consecuencias de nuestras acciones. Uno de los momentos más sorprendentes de la historia es cuando Dios decide que la asna de Balaam hable. La visión del asno hablándole a Balaam es un milagro que podría haberse considerado ridículo si no fuera por su enorme mensaje espiritual. Dios usó este evento para demostrarle a Balaam que la visión divina no depende de nuestra capacidad de entenderla. Si una asna puede ver lo que Balaam no puede, es una clara advertencia de que, por mucho que creamos entender los planes de Dios, a veces necesitamos una revelación directa para abrir nuestros ojos a la verdad. Este momento nos recuerda las enseñanzas de Jesús, quien muchas veces hablaba en parábolas, utilizando lo simple y lo mundano para revelar verdades profundas del reino de Dios. En esta historia, Dios utiliza una asna para manifestar su voluntad de forma clara, como si fuera una parábola viviente. Si hasta los animales pueden ser usados para cumplir los propósitos divinos, ¿qué excusa tenemos nosotros, los seres humanos, para no rendirnos completamente a la voluntad de Dios? Balaam, al final, se ve forzado a aceptar que su camino de avaricia y egoísmo no puede prevalecer. Incluso cuando intentó maldecir a Israel, Dios le impidió hacerlo. En lugar de maldecir, Balaam termina bendiciendo a Israel, algo que solo puede explicarse por la soberanía de Dios. Es una muestra del poder que tiene Dios para transformar cualquier situación, incluso la más corrupta, y usarla para su gloria. Ahora, si este mensaje te ha tocado profundamente y te has dado cuenta de la importancia de la obediencia a Dios, quiero pedirte que te suscribas al canal y nos des un like. En este canal, estamos comprometidos a desentrañar las historias más sorprendentes de la Biblia y a mostrarte cómo estos relatos antiguos tienen poderosas lecciones para nuestra vida moderna. Si este contenido ha sido útil para ti, no olvides dejar tu comentario y tu testimonio en la descripción del video. Al final, la lección de Balaam es clara, la soberanía de Dios es indomable, y su voluntad prevalecerá. No importa lo que nosotros hagamos, Dios tiene un propósito que no se puede detener. La bendición de Israel no podía ser cambiada por la codicia de un hombre, y lo mismo ocurre en nuestra vida. Dios tiene un plan para ti que ni el pecado ni las tentaciones pueden detener. En la última parte de este video,
veremos cómo todo esto se conecta con nuestra vida diaria y cómo podemos aplicar las lecciones de Balaam y su asna para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No te lo pierdas. Continuemos, hablaremos sobre cómo podemos evitar caer en las mismas trampas de Balaam y aprender a caminar fielmente hacia el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Finalmente, llegamos al cierre de la historia de Balaam, y con ello, a una reflexión profunda sobre las lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. El profeta mercenario y su asna que habló no son simplemente figuras de una narrativa bíblica antigua, sino advertencias vivas para nosotros hoy en día. La historia de Balaam es un recordatorio de que no podemos manipular a Dios ni su voluntad para nuestro propio beneficio. La historia de Balaam nos muestra que, aunque a veces nuestros caminos puedan estar llenos de errores y decisiones equivocadas, Dios sigue teniendo la última palabra. A pesar de las malas decisiones de Balaam, Dios utilizó incluso a su asna para comunicar su voluntad y guiarle por el camino correcto. Esta es una poderosa lección sobre la gracia de Dios y sobre cómo, incluso en nuestros momentos más oscuros, Él puede obrar en nuestras vidas de maneras que no imaginamos. Balaam fue un hombre que, a pesar de haber recibido un llamado de Dios, permitió que su ego y avaricia lo apartaran de la verdad. Pero a pesar de todo, Dios nunca dejó de intervenir, y finalmente, a través de sus propios actos, Balaam terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Este giro inesperado es una demostración de cómo el plan divino no puede ser frustrado, sin importar cuánto intentemos contradecirlo. Dios es soberano y su voluntad siempre prevalecerá, incluso a través de nuestras faltas. Ahora, quiero interactuar contigo, querido espectador. Si esta historia te ha tocado y te ha hecho reflexionar sobre cómo las decisiones de Balaam se pueden aplicar a nuestra vida moderna, te invito a que dejes un comentario. ¿Alguna vez has sentido que tus propios intereses han interferido con el plan de Dios para ti? ¿Cómo has visto la soberanía de Dios actuar en tu vida, incluso cuando pensabas que todo estaba perdido? Te invito a que te suscribas al canal, y si este video te ha impactado, deja tu like. Al hacerlo, estarás apoyando la creación de más contenido que explora las verdades profundas de la Biblia. En este canal, exploramos todos los aspectos de las Escrituras, y cada historia tiene un mensaje importante que puede cambiar tu vida. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una reflexión muy importante, que tu camino esté siempre alineado con la voluntad de Dios, porque, aunque a veces no entendamos sus caminos, su propósito nunca será detenido. Que el Señor te bendiga y te guíe en todos tus caminos. Nos vemos en el próximo video.